Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a ser muy cortita porque voy a dejar la mayoría de los argumentos constitucionales y políticos para el recinto, que creo que es ahí donde debemos deliberar estos temas. Pero creo que, como decía el senador Lustó, hay cosas en donde tenemos que hacer docencia y sobre todo es ¿por qué la Constitución, por qué el constituyente en 1853 establece que ciertos eslabones del Estado tienen que tener acuerdo del Senado, ¿no? Porque no todos los funcionarios del Estado Nacional tienen que tener acuerdo del Senado. Claramente dice militares, personal diplomático y jueces. Y establece que para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se necesitan 2/3. He aquí el punto en donde nosotros estamos. La Constitución dice 2/3. Y acá tengo un libro que se los recomiendo, tenemos una semana para leerlo, es cortito, que es El Federalista. El Federalista, muchos me tildarán de liberal por esto, pero El Federalista es un recopilado de ensayos de los que fueron los fundadores de Estados Unidos, a tanto que le gusta a este gobierno Estados Unidos. Todos saben que Alberdi se basó mucho en la Constitución de Estados Unidos. Bueno, la Constitución de Estados Unidos se debatió Estado por Estado y tenía que aprobarse en todos los estados de Estados Unidos para que sea la Constitución. Y había un voto clave que era el estado de Nueva York. Entonces, por los diarios se discutían el porqué de muchos de los institutos de la Constitución de Estados Unidos, que, repito, muchos de los institutos también los tenemos nosotros porque Alberdi se basó mucho en ellos. Entonces acá Hamilton, si todos lo conocen, si no, googleenlo, se escribía por el diario de Nueva York y decían el porqué de cada uno de los institutos. Entonces ahí tenemos por qué el Senado de la Nación y no la Cámara de Diputados es la que le da el acuerdo a estos 3 estamentos. Entonces Hamilton nos decía básicamente 3 cosas. El Senado de la Nación es el único que tiene representación igualitaria de todos los estados provinciales. No importa cuál es la extensión geográfica, cuántos habitantes tiene, todas las provincias somos iguales, todos tenemos 3 representantes en el Estado. Y claramente, si la Corte Suprema tiene la función originaria de, por ejemplo, dirimir entre conflictos entre las provincias, si los temas federales son de conflicto, son originarios, tema originario de las provincias, claramente las provincias tienen que opinar respecto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, entonces, el federalismo en estos 2/3 tiene la base fundamental para opinar sobre quiénes van a estar en la Constitución, además del republicanismo y además del origen popular de quienes le dan el acuerdo o no a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, como decía el senador Mayán, en 1994 el constituyente estableció que no se necesitaba mayoría simple, sino 2/3. ¿Para qué? Para que sea un diálogo entre las fuerzas políticas de la nación. Todo esto, con este decreto, se fue por la canaleta. En Mendoza diríamos se fue por la sequía, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque, a contrario de lo que muchos dicen acá, yo quiero, y voy a decir esto nada más para después explayarme en el recinto. Después de lo que vimos ayer, en donde hay un fotógrafo que está peleando por su vida en el Hospital Ramón Mejía, que rezamos y le mandamos todas las fuerzas a sus familiares y amigos y compañeros de militancia. Esta es una opinión mía y no de mi bloque. Milei
el presidente Milei es autoritario, es antidemocrático. Hay numerosas cosas que podría decir en este sentido, pero este decreto poniendo en comisión a 2 miembros de la Corte es más que prueba suficiente para decir que es antidemocrático, es autoritario. Pero hay una cosa que nos corresponde a los senadores y al Congreso de la Nación. Existen los pesos y contrapesos que no están funcionando. Este Senado de la Nación puede parar este decreto y esta designación por comisión, llevando al recinto los 2 pliegos y votando y rechazándolos. La Cámara de Diputados podría haber rechazado el DNU número 70, que cambia la Constitución Nacional. O sea, tenemos un DNU de hace más de un año que cambia la Constitución Nacional y la Cámara de Diputados lo ha dejado vivir. No hablemos de las delegaciones, en la que se funda el DNU, que ya entró a la Cámara para habilitar un futuro acuerdo con el fondo nunca antes visto. Todo esto lo puede frenar el Congreso de la Nación. Entonces, Milei es lo que es, que para mí es antidemocrático, autoritario, cruel, ni hablar de su ministra, podemos hablar horas de eso. Pero este Congreso no está cumpliendo con sus funciones. Los 72 senadores no estamos cumpliendo con nuestras funciones. Es así de claro. Si nosotros el jueves que viene no nos sentamos y defendemos la Constitución, no miremos para otro lado, porque vamos a ser cómplices de este atropello. Es así. Pueden mirar para otro lado, pueden decir que García Mansilla no sé qué, que el hijo no sé qué. Es clarito. Acá no estamos hablando ya, desde mi punto de vista, de cualidades personales de uno o de otro postulante del gobierno. Estamos hablando de 2 personas que aceptaron violar la Constitución, aceptando ser jueces designados en comisión. Ni que hablar de García Mansilla con lo de que decía el senador Lustó. Mi pregunta, de que está grabada y que todos lo tienen, de que si aceptaría ser designado por comisión y que él claramente dijo que no, no solamente lo hace un candidato que está dispuesto a violar la Constitución Nacional, que se demuestra el desapego a las reglas constitucionales, al republicanismo, al federalismo, a la voluntad popular, sino que lo convierte en un candidato con falta de ética e inhabilidad moral. Entonces, me parece, y quiero llamar a la reflexión porque de la Constitución puedo hablar horas, de la historia del Senado con esto. Tengo la conciencia muy tranquila de que siempre tuve la misma postura que estoy teniendo ahora. Entiendo que es la oportunidad que tenemos los senadores para que en ese recinto defendamos la Constitución, pero que dejemos en claro con una resolución cuál es la postura del Senado, no solamente para este gobierno, sino los que vengan, que ni se les ocurra pensar que cuando la Constitución en el inciso 99, inciso 19, habla de empleos, habla de jueces. Y esto lo dijimos no ahora. Nuestro bloque le presentó el 26 de noviembre una nota con todos nosotros firmando al jefe de gabinete diciendo de que si nos nombraban por decreto, los íbamos a rechazar. Entonces, creo que tenemos la oportunidad y debemos, los senadores y senadoras de la Nación, defender no solamente nuestras prerrogativas y los pesos y contrapesos que pone la Constitución, sino que también dejar sentada para los trasnochados o las trasnochadas que puedan llegar a venir, que intenten traspasar este contrapeso del Senado, para empezar de a poco a remendar lo que yo diría que viene hace tiempo
esta degradación institucional de la que lamentablemente los senadores y senadoras no podemos mirar para otro lado. Lo que ayer pasó en la calle es de una gravedad inusitada. Vinieron policía mandada por la ministra, gendarmería, que todos decíamos, bueno, si hay tanto personal, ¿por qué no van a Bahía Blanca a ayudar en vez de estar acá custodiando a los jubilados? No, vinieron antes para romper la marcha. Y lo más lamentable que tenemos, para que no nos hagamos los distraídos los legisladores, es que hoy en el boletín oficial sale una ampliación, un DNU, una ampliación presupuestaria a la CIDE de 7.000 millones de pesos, hoy, como una recompensa por lo que hicieron ayer, o por lo que va a venir. Entonces, y este recinto tiene las facultades para voltear ese DNU, como el del FMI y como todo lo que tengamos. Entonces, más allá de hablar de otro poder que sabemos que está mal, lo que hace el Poder Ejecutivo con el tema de los DNU, la comisión de los jueces, hagámonos cargo de que fuimos votados como representantes de nuestras provincias. La verdad que para las próximas elecciones, ojalá que la ciudadanía le mida el nivel de valentía y coraje a los dirigentes que quieran venir. Eso es lo que hace falta en este recinto. Coraje y valentía en hacer lo que tenemos que hacer para defender las instituciones. Porque no es de acá. Hay que sentarse, votar. Todos sabemos lo que es votar en contra de un juez de la Corte, y lo he hecho. Pero bueno, nos pusieron acá el voto popular para hacer lo que hay que hacer. Defender la Constitución. Primero, todos juramos, sí, juro por la Constitución, Entonces, me parece que, y repito, que los senadores y senadoras hoy, la semana que viene, tenemos la oportunidad de desterrar esto de raíz. Que ningún presidente o presidenta de las próximas que vengan se atrevan a pensar que cuando la Constitución habla de empleos es para los jueces y juezas de la nación. Depende de nosotros si vamos a ser cómplices de esta degradación institucional o vamos a cumplir nuestra función, que no es estar de acuerdo, ser oposición, no ser oposición de este gobierno nacional. Es cumplir con lo que tenemos que cumplir, para lo que fuimos votados y por lo que juramos. Así que espero que el jueves que viene nos veamos todos y todas en ese recinto, digamos lo que tenemos que decir y empecemos a poner un peldaño en la reconstrucción de la institucionalidad en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, senadora.